Cuentos medievales, narrados por Víctor Millet. Buenos días, bienvenidos a un nuevo relato medieval. Muchas son las historias que se cuentan en los libros alemanes del Preste Amis. Tanto en el siglo XIII, cuando inició las historias un autor llamado Der Stricker, hasta el siglo XV y XVI, que es cuando se recuentan, renarran sus relatos atribuidos a otros personajes. Amis era un párroco pícaro en todos los sentidos. En su entorno se consideraba un santo, una persona muy devota, una persona incluso con capacidad de obrar milagros, una persona con gran capacidad de crear congregación, de conseguir acólitos y sobre todo con gran capacidad de conseguir limosnas y hacer buenas obras para la Iglesia. Pero el modo en que tenía el párroco Amis de conseguir esas limosnas era como mínimo, peculiar. Así, por ejemplo, él no tanto conseguía sus limosnas de su propia parroquia, sino que, aprovechando la fama de la que gozaba, se dedicaba a viajar por las distintas tierras de su alrededor y allí predicar y embaucar para conseguir las limosnas. Y así, por ejemplo, alguna vez mandaba a sus criados o a algunos de sus criados salir por delante suyo, y cuando él llegaba a una ciudad en la que había pues un mercado o había una gran congregación de gente, él hacía un teatro de sanación de enfermos y aparecían sus criados, uno vestido de tullido y otro haciéndose pasar por ciego, y allí mismo delante de todos pues con gran santurronería y gran señales de la cruz y mucho incienso los sanaba, y entonces todo el mundo decía que eso era un gran milagro y empezaban a dar gran cantidad de limosna, ¿no? En otra ocasión fue a otra ciudad en la que querían construir una gran iglesia, y él dijo, les fue allí a decir, yo quiero ser el que aporte para la construcción de esta iglesia, y os traigo aquí una gran reliquia, y les enseñó una calavera, y les decía, os he traído la cabeza de San Brandán, y todo el público congregado en la plaza de la ciudad se empezó a maravillarse, oh, la cabeza del famoso San Brandán. Y entonces el párroco, el Preste Amis, dijo, ya, pero esta reliquia también tiene una seria condición, y es que yo aquí no puedo admitir ninguna limosna que sea dada por una mujer que haya sido infiel a su marido, porque eso no generaría gran conflicto, y de hecho nos generaría una tremenda desgracia, ¿no? Así que, sobre todo las mujeres que hayáis sido infieles a vuestros maridos, sobre todo no vengáis aquí a dar limosna, ¿no? Entonces, ¿quiénes fueron a dar limosna? Las infieles, las primeras, y cuanto más rápido fueron y más limosna daban. Y entonces, cuando los hombres vieron que todas las mujeres acudían allí, pues evidentemente quedaban muy contentos de ver a todas esas mujeres tan fieles dar para la construcción de la iglesia, y también ellos abrieron sus monederos para dar mucha limosna. En otra ocasión, el Preste Amis, o los criados del Preste Amis, que iban siempre unos días por delante de él indagando los lugares en los que se podía obtener algún lucro, encontraron a una beata viuda en un caserón en una ciudad, a la que dijeron que era fácil engañar, y esa mujer tenía un gallo. Y entonces el Preste Amis les dijo, mira, conseguidme un gallo que sea parecido a este, pero mantenedlo escondido. Y llegó ahí el Preste Amis y llamó a la puerta de la beata mujer y dijo, ay señora, si usted me pudiera, yo soy un clérigo vagante. Ya sabía que era el Preste Amis, pero sabía que se daba de modesto, ¿no? Y si me pudierais
alojar aquí esta noche. Y evidentemente le abrió las puertas y le dio unas habitaciones, lo alojó bien, y entonces le preguntó: ¿y qué puedo hacer por vos, señor? Y él le dijo: mira, si no te importa, tenéis ahí, he visto que tenéis un joven gallo que la verdad, si me lo sirvieras de comer, que llevo tantos días sin comer bien. Y ella nada, enseguida mató al gallo y lo cocinó y se lo sirvió, y el párroco se lo zampó entero por la noche para cenar. Durante la noche, naturalmente, sus criados pusieron el otro gallo en el corral, y cuando llegó la mañana, ese otro gallo pues cantó, y entonces el párroco Amis levantó la voz y dijo: el gallo ha resucitado, y la mujer también: el gallo ha resucitado, y llamó a todo el vecindario que se congregó ahí para ver el gallo resucitado y escuchar la historia y dar mucha limosna. El párroco, el preste Amis, se gastaba todo ese dinero que conseguía, una parte en mantener bien su parroquia, la otra en hacer beneficencia, sobre todo para que todo estuviera en paz en su parroquia, y el resto se lo dedicaba a comer y beber con las fuerzas vivas y con los caballeros y con los dirigentes de la tierra en la que residía. Pero eso llegó un día a oídos del obispo, que las bacanales que allí se celebraban, naturalmente que eso era un poco exagerado, pero las comilonas eran buenas. Así que el obispo lo llamó un día a capítulo y le dijo que estas comilonas, que eso era un estilo de vida muy mundano y que no podía ser. Y el párroco le dijo que no, que él dedicaba todo a la beneficencia, y empezó a decirle todo lo que hacía para la beneficencia, y que él no se quedaba nada para sí, que todo lo daba para los demás, y que por lo demás ya la llevó la discusión hacia lo teológico, que era muy buen párroco, que tenía muchos feligreses en la iglesia, que llenaba mucho y que además tenía muy buena escuela. El obispo le dijo que qué escuela podía tener si él estaba mucho de viaje, y entonces él le dijo el párroco Amis, le dijo: pero es que yo en poco tiempo puedo enseñar al más tonto. E incluso le dijo, porque el obispo no se lo creía, decía: no, se necesitan muchos años de continua dedicación para enseñar a alguien. Y él le dijo, el párroco Amis le dijo: ¿se apuesta usted 30 ducados de oro que en 2 meses enseño a leer a un asno? Y el obispo se quedó tan sorprendido que dijo: sí, venga, va la apuesta. Y entonces el preste Amis regresó a su parroquia, agarró un asno, lo metió en el establo y le puso en el pesebre un misal viejo que tenía, al que le había metido avena entre las páginas, y se lo puso así abierto al asno. El asno encontró la avena, empezó a comerla, y cuando terminó de lo de la página que estaba abierta, notaba que había más avena debajo de la otra página, y entonces pues fue buscando hasta que con la lengua consiguió pasar la página y comer el resto de la avena, y así sucesivamente, de modo que en un par de días, muy rápidamente, el asno había obtenido la habilidad de pasar páginas con la lengua, ¿no? En eso que había pasado una semana, y aparece por ahí el obispo y dice: ¿Cómo va mi apuesta? Porque él necesitaba esos 30 ducados ese mismo día, y dijo: pues me los voy a conseguir. Y entonces le dijo: ¿cómo va la apuesta? Y el párroco dijo: hombre, dice, solo han pasado una semana, y dijimos 2 meses. Y el obispo dijo: bueno, pero yo quiero ver la progresión, y así ya daremos la apuesta por zanjada. Muy bien, dice el preste Amis, y toma el obispo de la mano, se lo lleva al establo donde estaba el asno, y le pone delante otro misal que no tenía avena entre las páginas. El asno ve el misal, acude, empieza a pasar una página tras otra, y al no encontrar avena, echa un rebuzno, y entonces dice el párroco Amis, le dice al obispo: ve, ya le he enseñado en esta semana a pasar las páginas y a leer la I y la A. Las demás letras vendrán en las próximas semanas. Y el obispo tuvo que dar su apuesta por perdida y volverse sin sus 30 ducados al palacio. Hasta el próximo cuento.